Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Mi nombre es Flor de María Gómez Pérez. Actualmente estoy sacando lo que es una certificación de cursos por parte del Ministerio de Educación, el cual el día de hoy les vengo a hablar sobre el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, que el tema es directamente Conquista de Guatemala. Pues si hablamos de la conquista de Guatemala, supongo que aquí el tema anterior que he visto en clase de Ciencias Sociales, ustedes ya saben de qué nos estamos enfocando, ¿verdad? A qué tema estamos relevante en esta tarde. Entonces, ¿alguien ahí sabe de qué tema estamos hablando en sí, de la conquista de Guatemala? Me gustaría la participación de ustedes. ¿Alguien ahí? Sí, para usted, ¿qué es la conquista de Guatemala? Porque todos sabemos, obviamente, qué es la conquista de Guatemala, jóvenes, ¿verdad? Ya a nivel diversificado. La conquista de Guatemala fue un conflicto que forma parte de la colonización española de América. Muy bien, ahí aplausos a la señorita. Jóvenes y señoritas, antes de la conquista de Guatemala, los indígenas vivían, o sea que ellos ya conocían las tierras de Guatemala, ¿verdad? Ellos ya lo cultivaban, que ellos vivían de tres cosas, que número uno es el maíz, y número dos, el frijol, y número tres, la calabaza. Ellos vivían de esos tres relevantes de nuestra tierra, ¿verdad? Antes de la conquista de los indígenas. ¿Quién iba a pensar que después de la conquista, pues todo se armó como una revolución, matazón en todo nuestro ámbito, ¿verdad? En la conquista de Guatemala, Hernán Cortés ordenó a Pedro de Alvarado a invadir a Guatemala. Cuando vino Hernán Cortés y ordenó a Pedro de Alvarado a invadir a Guatemala, fue la primera batalla que se dio. Pero ¿en dónde fue la primera batalla? En Chetulul. Ustedes lo conocen, que queda en Quetzaltenango. Ustedes alguna vez han paseado por esos lugares, o Zapotitlán, o sea que es un municipio. ¿Ya? Entonces, Chetulul es conocido por todos, ahora pues es un área turístico, sin saber que por ahí es donde ya se dieron las raíces, por ahí pasaron. Entonces, la segunda batalla que se dio de acuerdo a la conquista de Guatemala, la segunda batalla, cercanías del río Olitepeque, ¿ya? Antes, las personas, ustedes saben de que se escuchaban mitos, se escuchaban historias y variedades. Yo sé que aquí desde pequeños les empiezan a contar historias de la conquista de Guatemala. Cuando están en la primaria, les empiezan a decir que Cristóbal Colón, que Pedro de Alvarado, que Tucumán, empiezan con una historia, les empiezan a contar, les empiezan a decir. Entonces, obviamente tenemos que saber lo que es la conquista de Guatemala, porque somos parte amamos a nuestra Guatemala. Entonces, tenemos que saber lo que es la historia directamente de Guatemala, de nuestro país. Segunda batalla, cercanías del río Olitepeque, en Quetzaltenango. ¿Por qué le llaman el río Olitepeque? ¿Por qué creen ustedes, jóvenes? Me gustaría que participen. ¿Por qué creen que directamente queda en Quetzaltenango? Ustedes saben que ahí pues corrió parte de sangre, parte de muchas batallas y todo, que fue la segunda batalla, ¿verdad? Murieron alrededor de 3,000 indígenas. Imagínense cuántas personas perdieron la vida en ese tiempo. 3,000 indígenas. Que antes de las indígenas pues vivían tranquilamente. Y hoy en día no piensen que ya se terminó la
guerra, que la guerra ahí ya quedó. La guerra sigue y seguimos en guerra, sigue. Entonces, murieron alrededor de 3,000 indígenas por la superioridad de armamento, junto con Tecumán. ¿Y cómo le decían a Tecumán? A Tecumán le decían, ¿será que le decían el indio? Tecumán no, ¿verdad? Bueno, entonces, las indígenas por la superioridad de armamento juntamente con Tecumán cayeron 3,000 indígenas. Imagínense cuántas personas perdieron la vida. Y eso es mentira, de que cuando Tecumán cayó, se murió y dijeron, voló el ave nacional y se paró en el pecho de Tecumán. Porque ustedes lo han escuchado en cuentos, en mitos, lo que les estaba diciendo, que a veces uno con los niños pequeños, a veces les empieza uno a enfocar lo que es la conquista de Guatemala, pero enfocarles como que las palabras más centradas, ¿verdad? Pero hay que hablar con la certeza, la realidad, lo que en realidad es la conquista de Guatemala. Bueno, acción misionera cristiana. Entonces, miren, aquí acompañaron al ejército invasor, se le llamó Guerra Santa. ¿Por qué se le llamó Guerra Santa? Porque antes los indígenas tenían su propio Dios. Ustedes saben de que los indígenas adoraban a otro Dios, ¿ya? Tenían su propio Dios, pero la acción misionera de la cristiana, ¿por qué se llamaba la Guerra Santa? La persona, la indígena, que no adoraba a un solo Dios, que nuestro Dios que existe, era sacrificado. Lo sacrificaban. Así. Donde el ejército no entraba, los misioneros prácticamente eran sacrificadas a cada persona si no recataban a cada ley de ellos, si no se guiaban a su Dios. Fue cuando existió el bautizo. Entonces ya vino el bautizo, empezaron a bautizar a personas, empezaron a los festejos. Entonces ya ahí, indígena que quería o no quería, tenían que estar ahí, tenían que tener a la guerra, porque si no se acoplaban a eso, ¿verdad? Por eso se le llamó Guerra Santa, ¿verdad? Entonces, la epidemia, jóvenes y señoritas, la epidemia era un contagio que venían los españoles y le decían a un indígena: usted se va a tal lugar, digamos, viaja a San Marcos o a otro lugar, pero esa persona ya estaba enferma. Entonces, digamos que la gripe no existía, antes no existía, no se sabía, pero ya iba el indígena con esa enfermedad. ¿Y qué es lo que realizaba? Iba a contagiar a otras personas. Y luego se morían las personas. Como hoy en día, lo que sucedió, la pandemia. La pandemia vino a matar a muchas personas. ¿Será que fue una guerra eso, jóvenes y señoritas? Sí. Entonces, mire, en la epidemia fueron las personas. ¿Por qué se morían? Porque las defensas de ellos no tenían defensas. En cambio, hoy en día nosotros, pues ya vamos creando nuestras propias defensas. Y también va dependiendo lo que es la alimentación, lo que siempre se les recalca a ustedes, ¿verdad? Y la crueldad que hacían antes. Si las personas indígenas no se aferraban a lo que les decían, ¿qué es lo que hacían? Los quemaban. Eran quemados, vivos los quemaban. Los indígenas sufrieron de violaciones sexuales. O sea que prácticamente a los indígenas los agarraban y los violaban. Por eso, que a veces uno dice: yo soy mestizo, no, yo soy latino. Y por eso a veces digo: vos sos indio. Todos somos indios, porque somos parte. Porque ahí dice,
tocaban. Bien, en conclusión, tenemos a la señorita Luna que nos explique un poco de decir qué nos entendió de la conquista de Guatemala. Pues la historia de Guatemala nos muestra que la conquista ha sido y es un periodo muy largo con muchísimas muertes, despojos y violencia que aún persiste en muchos lugares del país a pesar de la violenta mestizaje que conforma la población guatemalteca actual. Bien, aplausos ahí a la señorita.